¿Qué es un conflicto? Bueno, eh, el conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho social sustancial en la vida de la sociedad. Es decir, son las disputas en una constante histórica, puesto que se puede decir que han comparecido en todas las épocas de la historia humana y ha llegado a ser un eslabón en lo que sería la cadena de evolución, ya que las personas cuando se ven enfrentadas a un problema, al intentar resolverlo y al lograr resolverlo, mejoran la sociedad en sí. Así que en lugar de ser algo negativo, tiene un punto positivo mediante resolver este conflicto o en el momento de intentar resolverlo. Bueno, debemos comprender el conflicto es completamente natural, surge de manera casi espontánea. No puede decir que pasa porque sí, sino que siempre debe haber algunos pequeños cambios que logran llegar a que se cree este tipo de conflicto. Pero es algo natural, algo que pasa dentro de la sociedad y como especie los humanos siempre han estado dentro de muchos conflictos, no precisamente solo entre sí, sino también conflictos como lo sería con la naturaleza o con otras especies. Cuando las personas se sienten en peligro por culpa de un conflicto, esto puede llegar a ser muy positivo, como ya mencioné anteriormente, ya que en momentos difíciles es cuando evolucionamos para poder resolverlos. Se saben que existen dos enfoques sobre lo que sería el conflicto, o dos grandes teorías, los cuales serían la teoría de lo que es el marxismo y la teoría de lo que es el conflicto liberal. En el marxismo se explica un tipo de lucha que existe entre las clases sociales, es decir, entre la clase proletaria con la clase burguesa es un tipo de conflicto. Y mientras que el conflicto liberal, más que ser una lucha entre clases sociales, sería una lucha entre grupos, como lo serían dos naciones, dos países, serían dos grupos diferentes, o dos religiones diferentes. Son dos grupos. Eso es lo que menciona lo que sería en la teoría liberal. Algunos elementos claves en lo que son las teorías del conflicto son, como ya se mencionó, los grupos sociales. eh, y esto puede llegar ya sea por los intereses o los valores que estos grupos tengan y el tipo de problema que pueda llegar a haber entre ellos por culpa de estos pequeños diferencias que pueden existir. En el caso, digamos, de lo que son dos países, pueden ser conflictos económicos que los lleven a tener un altercado, de diferentes tipos de altercado, como lo serían la Guerra Fría, fue un tipo de conflicto que existió en lo que serían los Estados Unidos de Norteamérica contra la Unión Soviética, que actualmente ya no existe, que vamos a llegar a eso después de un ejemplo. Bueno, para resolver un conflicto hay diferentes formas, eh, principalmente son seis, podemos decir, para poder resolverlo, que serían la negociación, que es aquello en lo que se logran acuerdos mutuos entre los dos grupos que están en conflicto. El segundo sería la subordinación, que es cuando uno de los grupos logra colocarse por encima de otro. Este sería más en la antigüedad, cuando se creaban los estados vasallos. Eh, Existía un país principal o un reino principal que tenía otros reinos más pequeños que tenían que servirle a este reino principal. Entonces es una subordinación. La siguiente sería la absorción, que este es cuando uno de los grupos es prácticamente se desintegra, más que desintegrarse es que se une a un grupo ya sea más grande o más poderoso. Y entonces así termina el conflicto porque los dos grupos ahora son uno solo. El siguiente sería la eliminación. Este es el que consiste en la destrucción completa del otro grupo. Este es el más complicado de los tipos de formas de resolver el conflicto, ya que
puede llegar a ser muy brutal, ¿sí? Porque por lo general la eliminación consiste en la eliminación completa del grupo. Es decir, digamos, en una guerra se terminaría hasta que uno de los dos bandos ya no pueda continuar cuando se logra eliminar a toda la población de ese otro grupo. Eh, el quinto es la desaparición. Esto es muy parecido a la eliminación, solo que en lugar de eliminar al otro grupo, lo que se hace es que se elimina el conflicto en sí, se deja de lado, ya. Los dos se ponen de acuerdo y dicen, no, ya no hay que seguir. Y esto es lo que nos lleva al último de los tipos para resolver los conflictos, que sería la negociación. Y este puede llegar a ser un poco complicado. Bueno, en la antigüedad lo era porque para que logre haber una negociación exitosa, ambos grupos deben tener un equilibrio de poder. Actualmente es el que más se utiliza en la resolución de conflictos, ya que, digamos, en dos países tienen conflictos entre sí, puede llegar otros grupos extra a servir como apoyo o servir como un tercero que ayude a que este conflicto se termine. Es por eso que la negociación es el tipo de, resol- de respuesta correcta a lo que sería un conflicto. Como ya se ha mencionado, los conflictos no es necesariamente malos, no son malos en sí. Sí pueden ser muy dañinos al principio o durante el conflicto en sí, pero cuando se resuelve, eh, los grupos y la sociedad en sí sabe cómo no volver a cometer el mismo error. Muchas veces se vuelve a cometer el mismo error, pero en teoría no debería seguir pasando porque podemos aprender de los errores. Por eso es que se estudia el pasado para poder tener un buen futuro y no tener los mismos errores que cometieron anteriormente. Por eso es que los conflictos son el principal motor, lo que es la transformación de las sociedades. Y como ya mencioné antes, existen varias formas de resolver el conflicto y todas tienen sus pros y contras, pero pueden llegar a ser viables. Así que eso es todo por mi parte. Muchas gracias.